Jaime Celis Arroyave, soy urraeño. He dedicado los últimos 24 años a escribir sobre la historia de mi pueblo y en tal sentido he publicado varios libros como son La Historia General de Urrao, que es la obra más completa y la que me hace sentir más orgulloso. También he escrito sobre los personajes de Urrao, un diccionario biográfico urraeño, sobre el patrimonio artístico urraeño, que es muy rico, en donde destacamos las obras de arte más importantes, tanto arquitectónicas como literarias, como escultóricas, en fin, todo lo que se refiere al patrimonio artístico urraeño. Hemos estado publicando otro tipo de libros que tienen que ver con la cultura indígena, que es riquísima porque está fundamentada en la concepción del bien común, que es la concepción más importante que ha creado la humanidad a lo largo de toda su historia. Los rasgos más importantes de la cultura urraeña tienen que ver con los indígenas en primer lugar. Ellos fueron los primeros que habitaron nuestro territorio, son realmente los primeros que hablan de, podría decirse que son los verdaderos descubridores, como todos los indígenas de América, del continente americano. Los indígenas son los descubridores, los fundadores, los colonizadores de nuestro continente. Entonces en Urrao también se ha dado un movimiento indígena, una fuerza indígena, pueblos indígenas con una cultura muy interesante. Ese es el primer rasgo a destacar. Luego viene la invasión del Imperio Español y en esa invasión se traen elementos también diferentes a los indígenas porque es una concepción fundamentada en el bien particular. Entonces comienzan a aparecer rasgos de la cultura europea, también la arquitectura, la pintura y muchas otras cosas importantes y destacables. No solamente los trabajadores, las etnias, sino también la élite ha hecho obras importantes en este aspecto de la cultura. Entonces es una cultura pluricultural, practicada por muchas comunidades, por los trabajadores, las mujeres. Las mujeres juegan un papel muy importante, como siempre lo han jugado, así se haya ocultado eso en la historia. El papel de las mujeres es muy destacado. Sin las mujeres no podría haber sociedad de ninguna naturaleza. Los personajes del pasado que han definido la cultura urraeña son muchos. En primer lugar, los indígenas. Y dentro de los indígenas tenemos al cacique Toné, que es un verdadero héroe, un personaje que supo dirigir al pueblo catío, que era el que estaba en el momento cuando la invasión española. Y Toné pues se convierte, en ese caso, lo mismo que los emberas, en los verdaderos de la independencia, de la libertad. Fueron los primeros que en Urrao pelearon por la libertad, lucharon por la libertad, por la autonomía del pueblo, etc. Se destacan también, a mi entender, los trabajadores. Los trabajadores son el fundamento de toda sociedad. Sin trabajadores, indudablemente, no hay ningún tipo de sociedad, porque no hay producción. Ellos son los que producen. Entonces los trabajadores juegan un papel muy importante. Igualmente, como acabo de decir, la mujer, porque la mujer es la otra mitad de la historia. El papel de la mujer es determinante. No puede haber una sociedad sin mujer. Igualmente han jugado papel allí personajes como las negritudes. Tienen inclusive lugares como Mandé, en donde juegan un papel también cultural muy importante y en el mismo casco urbano. Los mestizos, que son pues la mezcla de blancos o españoles, dijéramos, e indígenas, son también el grupo predominante. Y entre los personajes, ya hablando con nombres propios, nos encontramos con personajes tan importantes como Ángel J. Madrid, que fue el primero que escribió una historia de Urrao, o también Joaquín Emilio Escobar, que también escribió sobre historia, Eduardo Arroyave Vélez, quien fue uno de los mejores escritores urraeños que ha habido. Entre los artistas, indudablemente, el mejor artista que hemos tenido es Humberto Elías Vélez Escobar. Ha desarrollado una importante labor tanto en España como en varios países de América y finalmente en Medellín también y finalmente en Urrao, en donde ha hecho pues las esculturas principales, las esculturas de la plaza principal que la convierten
a esta plaza en algo maravilloso, algo con mucha identidad y con sentido de pertenencia. Destacan también personajes en la arquitectura, en la pintura, en muchas, los artesanos juegan un papel muy importante. Hay una artesanía muy interesante en Urrao que valdría la pena destacar, y especialmente en madera, en el trabajo en madera. Hay trabajos en madera en Urrao que son realmente significativos y que debían rescatarse indudablemente. La cultura urraeña es el cacique Toné. El cacique Toné hay que rescatarlo como es, que ha jugado y que jugó como luchador por la independencia y la soberanía. También hay que rescatar otro elemento muy importante en Urrao que se ha descuidado mucho, que tiene que ver con la juventud. La juventud urraeña es una juventud, como toda la juventud del país, con ánimo, con fuerza, con creatividad. Ahí nos encontramos una cantidad de músicos, de trabajadores, escritores, de poetas, de pintores, muy interesante. Es una playa de muchachos que vale la pena también rescatar, poner en primer lugar, etc. Yo creo que entre los elementos de la cosmogonía urraeña, en primer lugar está lo indígena, la forma de vincularse ellos con la naturaleza, las ceremonias que hacen para integrarse armónicamente con la naturaleza son destacables. Que algunos llaman eso religión, pero que yo llamaría más bien el papel que juegan los indígenas frente al medio ambiente y la naturaleza, cuestión que hoy en día está rescatando el mundo, porque el mundo está entendiendo el problema de la naturaleza, del medio ambiente, de la materia. Todo eso ha sido descuidado, pero es una cosa importantísima por parte de rescatar en Urrao. Me parece que además de las artes que hemos nombrado, hay una que es muy importante, es la arquitectura. En Urrao, como en Antioquia, no hubo arquitectura colonial, con algunas excepciones como Santa Fe de Antioquia. No hubo arquitectura colonial por la sencilla razón de que aquí no se trabajó la piedra, sino la madera, y la madera desaparece fácilmente. Por eso la arquitectura colonial urraeña no existe. Algunos insisten en ese tema. Lo que sí existe es la arquitectura de la colonización antioqueña, es decir, esa arquitectura de las casonas, de las grandes casonas que son hermosas, y en Urrao, y sobre todo en la plaza principal, existe esa arquitectura. Cuando un turista llega a Urrao, lo primero que tiene que ver es la plaza principal. La plaza principal está sembrada de muchas de esas casonas, afortunadamente todavía quedan, de la iglesia, que es un estilo ojival, en ese estilo, pero sí una imitación hecha por un gran arquitecto medellinense. Encontramos entonces la plaza principal, por ejemplo, es una cosa extraordinaria, porque además de encontrar la arquitectura estilo colonización antioqueña con sus casonas, encontramos también obras de arte como son las de Humberto Elías. Encontramos también la estatua de Rafael Uribe Uribe, que fue durante muchos años el centro del parque. Ahora afortunadamente el centro del parque es Toné, que es un personaje nuestro. Algunas personas se quejan de eso, pero es que indudablemente es lo nuestro, ¿no? Uribe Uribe fue un personaje que jugó un papel importante en la historia de Urrao, pero no es nuestro, y además no juega el papel que jugó Toné. De nuestro propio territorio, nosotros los urraeños tenemos que conocer muy a fondo, en primer lugar, su historia, que se inicia no con la llegada de los españoles. Ese es un error garrafal. Se inicia es con la llegada de los indígenas, entre otros los catíos primero y los emberas que procedían del Chocó luego. La historia de cómo se fue desarrollando el pueblo, cómo se fundó el casco urbano, que fue fundado en el año de 1800 por un grupo de personajes de Urrao en el sitio actual. Conocer además de su historia, su geografía, que se destaca por los paisajes tan hermosos que tiene, por ejemplo los paisajes del río Penderisco, los paisajes del río Urrao, del río Pavón, las montañas espectaculares, el Páramo del Sol, que es
espectacular, es la altura mayor de Antioquia. Son cosas muy importantes que los urraeños debemos conocer y muchos de nuestros personajes. Cacique Toné es sin lugar a dudas nuestro personaje central. Es un personaje que algunos lo han visto muy superficialmente, pero que indudablemente se viene, con las últimas investigaciones históricas, se viene mostrando que es el hombre más importante de Urrao por cuanto fue el primero que luchó por la independencia en Urrao y uno de los primeros que luchó por la independencia en Colombia. Es un personaje que lucha también por la autonomía, que lucha por la defensa de su cultura indígena, que está atento a defender todo lo que se refiere a su pueblo. Es un hombre que con armas muy inferiores se enfrentó al Imperio Español, que era en su momento el imperio más poderoso del mundo, que había logrado su poderío no con base en su cultura, como se dice, sino con base en la guerra, en la violencia. Todos los imperios se han formado con base en las invasiones, en la violencia, en el engaño, en la mentira. Toné enfrentó eso en condiciones muy difíciles. Él desarrolla varios enfrentamientos contra los españoles con el señor español que llegó allí, el primero que llegó, Frías, a quien en el intento que tuvo de tomarse Urrao, los catíos lo matan en combate. Lo mismo el enfrentamiento que tuvo muy destacado contra la fundación de lo que se llamó la Villa de Santa Fe, que estaba fundada inicialmente junto a Ebéjico. Él durante 18 años estuvo atacando esto, que no era una ciudad sino un fuerte militar que servía de base para dominar a los indígenas, y finalmente lo incendió. Y luego los dos combates finales, que son extraordinarios, en el año 1557, cuando a pesar de las derrotas, de todas maneras deja agotados a los españoles y muestra que el pueblo indígena es un pueblo valiente, con ideales, con una política fundamentada en la concepción del bien común. Muchos quieren negar eso, pero eso es indudable la política más avanzada que se haya logrado en nuestro municipio y en América.